Este verano, en estos momentos ya, morirán en el Atlántico Norte varios centenares de cachalotes y rorcuales a manos de los arponeros de siempre. En esta ocasión estarán allí, como sucedió hace 2 veranos, los Rainbow Warriors de la organización internacional Greenpeace para interponerse entre los cañoneros arponeros y las ballenas. Acercándonos más al tema, con aquella campaña se consiguió que los españoles nos enteráramos de que la caza de ballenas no era solo argumento de las películas, sino que aquí mismo, a pocas millas de las costas gallegas, 150 o 170 millas de la costa occidental, serán capturados unos 200 ejemplares que luego serán despedazados en las factorías de Cangas y Caneliñas. También nos enteramos que de esta manera nuestro país estaba contribuyendo a aumentar el peligro de extinción de estos enormes y asombrosos habitantes de la mar, perseguidos desde hace siglos por la codicia de los balleneros y amenazados hoy también por la contaminación de los océanos. Por otro lado, cuando nadie de la opinión pública, aparentemente, de la opinión pública española, se lo podía ni imaginar, la Administración decide votar sí a la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional, reunida recientemente en Brighton, por la cual se aprueba el cese de toda la actividad comercial de caza de ballenas a partir de 1985. Naturalmente que no todo el mundo está de acuerdo con todo. Para abordar este controvertido asunto, tenemos hoy con nosotros a 4 invitados, todos ellos perfectos conocedores del tema, aunque desde diferentes puntos de vista. Mientras leíamos estas líneas, estamos viendo unas imágenes tomadas por un aficionado, de ahí pues la escasa calidad de dichas imágenes, que tienen sobre todo el valor de lo documental. Si me permiten, voy a presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, a mi izquierda, don Juan Prat, director general de Relaciones Pesqueras Internacionales, y que hoy está con nosotros en calidad de comisario español en la Organización Ballenera Internacional. A su lado se sienta don Carlos Durán, biólogo de la Sociedad Gallega de Historia Natural. A continuación, don Humberto da Cruz, coordinador general de la Federación de Amigos de la Tierra. Y por último, don Juan José Masó, director de Empresa IPSA, la única que se dedica a la caza de ballenas en nuestro país. Buenas noches, señores. Buenas noches. Como hay que empezar por algún lugar y con alguno de nuestros invitados, empezamos con el señor Prat. ¿A qué se debe este aparente cambio de rumbo de la Administración española que ha sorprendido a la opinión pública votando sí a la moratoria? Bien, yo pienso que quizás la palabra aparente es la más exacta, puesto que la Administración española no ha hecho ningún cambio de rumbo. El rumbo nos lo habíamos trazado ya en el momento en que nos adherimos a la Comisión Ballenera Internacional en 1979, y desde aquel momento hemos intentado llevar una política de gestión racional de estos recursos vivos del mar, que son las ballenas, en la que tuviéramos en cuenta no solo los intereses de la protección de estas especies, sino también los intereses de una industria que legítimamente estaba ejerciendo una actividad sobre los mismos. Es más, nosotros ya en 1980 tomamos una decisión que ningún país había tomado hasta aquel momento, que fue la de parar la caza de cachalotes en pleno verano de 1980, porque consideramos que era una decisión que debía adoptarse, dado que el cachalote es mucho más sensible a una serie de problemas que tienen planteados los grandes cetáceos que la ballena, y era necesario tomar acciones de cautela. Nosotros ya iniciamos esto en el 80, por consiguiente no es un cambio de rumbo, sino que es proseguir en una línea marcada por la Administración desde 1979. Señor Durán, ¿es tan inminente el peligro de extinción de estos animales? Quizás se tendría que no generalizar el problema de la caza de ballenas a nivel mundial. Las ballenas están repartidas en poblaciones, en stocks, y cada población tiene una problemática muy concreta. Toda la campaña que se montó en Galicia y en el resto de España sobre la protección de la ballena en España ha sido solo exclusivamente para proteger un stock que está enfrente a las costas gallegas, el último, por cierto, de los que quedan en la península ibérica. Existía anteriormente un stock en el Cantábrico, ballena vasca, y fue extinguido por los vascos en el siglo XVI. También otro había en el estrecho de Gibraltar, y en cosa de 4 años de sobrecapturas de este stock se extinguió y tuvieron que cerrar las factorías. Ahora nos quedaba el único stock o la única población de ballenas enfrente a nuestras costas, y los datos que tenemos en estos momentos es de que está en extremo peligro. Viene a representar el número de capturas la misma secuencia con la que se extinguió el stock del Mediterráneo en Gibraltar. Sí que está en peligro, y de esto hablaremos, de los datos en concreto, un poquito más adelante. Señor da Cruz, supongo que esta medida le habrá parecido a usted de perlas. Y yo le pregunto, ¿por qué este amor a la ballena precisamente? ¿Por qué han elegido ustedes este animal y ponen en él tanto ardor en su defensa?
Bueno, nosotros hemos desarrollado esta campaña desde hace 3 años en España concretamente y pensamos que al margen de una serie de otros argumentos que se podrían dar, en concreto los que más se han utilizado es que por una parte existe un extremo peligro de extinción de estos animales y por lo cual los estamos defendiendo como a otros muchos, no es la única especie que estamos protegiendo, las únicas especies, pero por otra parte creemos que de algún modo en los últimos 10 años se han transformado en un símbolo de la actitud de los seres humanos y de la administración de los diversos países frente a la protección de especies y del medio ambiente en general, y por ello considerábamos extraordinariamente importante el obtener esta moratoria que recientemente se ha votado. Y en último lugar, yo incluso diría que para muchos ecologistas y para muchos científicos también, el hecho mismo de la reconocida inteligencia de estos mamíferos marinos tiene algo que ver con el interés particular que le hemos dedicado muchos, y en algún modo también creemos que esto puede repercutir en beneficios no solo para las propias especies de grandes cetáceos, sino incluso para la propia especie humana, que se beneficiará de los conocimientos científicos que se adquieran en el futuro. Hay algunos elementos de esa especie humana a la que usted ha hecho referencia que seguramente se van a quedar sin empleo gracias a esta moratoria. Y seguramente de esto nos puede hablar el señor Massó. Es director de IPSA, cuya empresa seguramente se va a ver en peligro si esta moratoria, evidentemente, se pone en práctica, como es el caso. ¿Qué va a pasar con su empresa? Bueno, la empresa no está nada conforme con la decisión que se ha tomado. La empresa en los 5 últimos años se ha modernizado hasta el punto de ser la empresa más moderna en el mundo dentro de su oficio. Ha triplicado los puestos de trabajo en los 10 últimos años y prácticamente pues, toda esta gente pues, al cabo de los 2-3 años más o menos pues, se quedará en la calle completa. ¿Cree usted que esta es la mejor medida que podían haber tomado? ¿Comprende usted el amor de los ecologistas por las ballenas, que pone en peligro el empleo no solo de sus empleados, no solo del futuro de su fábrica, sino de muchos empleados en el mundo y de muchas fábricas en el mundo? Bueno, yo comprendo el amor de todos hacia todo. Lo que no comprendo es un amor irracional. Creo que los animales se deben de explotar. Ahora, precisamente en el Congreso Internacional en Brighton, se me acercó a mí un ecologista y me dio un papel donde también estaban queriendo prohibir todos los gallineros de las gallinas, que las gallinas tenían que ser libres porque eran animales y seres vivos y que no podían estabularse ni las vacas, ni las gallinas, ni nada. Con lo cual se llega a unos absurdos cuando hay una creencia ilógica. Realmente a lo mejor ellos tienen la explicación de por qué a las ballenas hay que protegerlas y por qué a otros elementos de la naturaleza también en vías de extinción, pero que se comercializan y que son de uso prácticamente diario, pues no se las trata con el mismo cariño. Y yo les pregunto si no será todo un tema que sea politizado en exceso para lograr los fines que pretendan ustedes ligar. Les dejo hablar a ustedes, es decir, están ustedes en su casa. Yo pienso que efectivamente el tema de las ballenas a nivel mundial ha sido muy politizado, y esto, quien ha vivido durante 3 años consecutivos las reuniones de la Comisión Ballenera Internacional puede afirmarlo. No soy yo el único en esta mesa que ha asistido a dichas reuniones. Allí se vive un ambiente de mucha tensión, de defensa de muchos intereses variados y distintos, y en el fondo se nota que al lado de la defensa de las ballenas hay naturalmente, como en cualquier organismo internacional, la defensa de otros elementos. Esto es indudable. Sí, bueno, yo considero que sí, es evidente que hay una serie de intereses. De todas maneras, insistiría un poco en dos asuntos que ya hemos tratado un poco de pasada. Por una parte, no todas las especies están al mismo nivel en cuanto a peligro de extinción. Es evidente que especies no solo de ballenas, sino el rinoceronte, una serie de otras especies están también en peligro, y los ecologistas y los ambientalistas, conservacionistas en general, se han preocupado especialmente de ellas, y esto no solo va en beneficio de cierto amor a la naturaleza de los ecologistas, sino que en última instancia, por lo menos ciertas asociaciones como la nuestra, consideran que esto no es algo absolutamente irreversible, o sea, que la explotación, como decía el señor Massó hace un momento, la explotación se puede hacer, pero se puede hacer racionalmente. Y racionalmente, por lo menos desde nuestro punto de vista, implica en este momento paralizar la caza de ballenas para permitir que se recompongan ciertos stocks, etcétera. Y esto incluso puede beneficiar tanto a la especie humana como a los propios intereses empresariales. ¿Eso es lo que usted les diría a los empleados que se van a quedar sin puesto de trabajo? Bueno, evidentemente es bastante duro dejar sin puesto de trabajo a alguien,
Nosotros, desde luego, estaríamos por minimizar el impacto por todos los medios posibles. Sin embargo, nosotros, frente a la amenaza de extinción de ciertas especies de ballenas, como lo hacemos igual con el águila imperial, aquí mismo en España, etcétera, pues evidentemente les diríamos que la Administración, de algún modo, y aquí hay un cierto reto al señor Prat, entre otros, la Administración tendría que asumir de algún modo el problema que esto causa y durante el periodo este de 5 años de moratoria asumir de algún modo los problemas que nosotros tenemos en cuenta de la gente que se queda sin empleo en ese momento. Tal vez había que puntualizar sobre el problema en concreto de las ballenas en Galicia. Pues puntualice. La idea era de que en Galicia existe una especie que es el rorcual común, ¿no? Y que esta especie está protegida en todo el mundo ya desde 1967 y que esta especie solo se caza en el Atlántico Norte y que en el Atlántico Norte solo la caza el señor Masó y los islandeses. La idea de que la Comisión Ballenera Internacional proteja a esta especie a nivel mundial ya significa la grave crisis que tiene esta especie en todo el mundo. Pero luego, los datos que tenemos del stock que hay o de la población que hay enfrente a nuestras costas es biológicamente inconfundible de que la población está en peligro. Como decía antes, hay un stock que nos tiene que servir de base, que era el stock del Mediterráneo. El de las costas españolas, a partir de 1974, cuando entra el Japón, en concreto la empresa Taiyo, en contacto con el señor Masó, se producen de una media de 150 capturas que se venían produciendo desde hace 25 o 30 años, se pasa a 400. Se produjeron durante 1979-80 y el 78 también 400 y pico de capturas. En este momento la población se vio damnificada de tal modo que el año pasado los dos barcos con el mismo esfuerzo pesquero no pudieron capturar las 220 ballenas que tenían el cupo asignado. Esto es un síntoma biológico de que la población está a punto de extinguirse. Parece que el señor Prat movía la cabeza como no estando de acuerdo con lo que estaba diciendo. Correcto, yo no puedo estar totalmente de acuerdo con lo que se está exponiendo aquí, porque quien conoce con profundidad el estado del stock es ante todo la Administración española, que ha estado investigando la evolución de este stock desde hace varios años y sabemos que es un stock que está en estos momentos en un 60% de su población inicial, lo cual es algo inferior a lo óptimo y por consiguiente requiere unas ciertas medidas de protección. Estas ciertas medidas de protección creemos que son precisamente las que se han adoptado. Una disminución paulatina de las capturas durante 3 años y a continuación dejar un lapso de 5 años para seguir investigando y poder comprobar al término de esos 5 años si es posible reanudar las capturas con un stock recuperado. El hecho de que el año pasado no se pudieran capturar todas las ballenas tendría muchas explicaciones. Desde luego, una y muy importante es que la Administración adoptó unas medidas muy estrictas de control de tamaños. Por consiguiente, la empresa no podía capturar más que las ballenas de mayores tamaños y por ello no pudo llegar a la captura de 220 que tenía asignada. Yo creo que este fue un hecho positivo de racional gestión de los recursos y pienso que no es por sí solo un hecho definitorio del estado de un stock. El señor Masó no dice nada. Yo creo que... Bueno, yo creo que se están dando datos que no son totalmente ciertos. Primero, el stock no es solamente de Galicia, el stock es del Atlántico. Si bien el Convenio Internacional dice que hay 3 stocks diferentes en el Atlántico, pero son atlánticos, no son costeros. O sea, no se puede dar a entender que la población de ballenas es solamente de Galicia, ¿no? La población del stock al que corresponde Galicia es la población prácticamente de la totalidad del Atlántico por lo tanto, no es un stock que nosotros estemos consumiendo. Por otra parte, yo creo que el que nosotros no hayamos consumido la población de ballenas viene dado porque industria ballenera viene desde el año 48 explotándola, mucho antes de la existencia de los ecologistas, y hasta ahora seguíamos viviendo. Industria ballenera, una vez que se ha modernizado y que ha triplicado los puestos de trabajo, por supuesto, es pensando en que la materia prima no le va a faltar, sino creo que las inversiones sería lo primero que no pensarían hacerlo. ¿Qué es lo que usted tiene que decir? La verdad es que tenemos poco tiempo, escasamente tenemos un minuto para cada uno de ustedes. Así que, muy bien, emplee el suyo. Sí, bueno, sí, a mí me gustaría también puntualizar un poco. Yo en concreto considero que la gestión que se ha hecho, yo mismo he estado dentro de la delegación española junto al señor Prat en la Comisión Ballenera Internacional la semana pasada. Yo creo que la gestión de la Administración ha sido fundamentalmente correcta en este aspecto y creo que han tomado la medida y han votado oportunamente en este sentido. Ahora, lo que sí quería clarificar en los escasos segundos que quedan
es que la cuestión no es tan clara como a veces puede aparentar. O sea, la población, el stock este, que realmente no es solo de Galicia, es el llamado Islas Británicas, España, Portugal, que es bastante más amplio que Galicia. Sin embargo, los datos que hay no son suficientes para tener una seguridad total de las dimensiones de la población. En este sentido, habría dos posibilidades: o arriesgarse a cazar más, considerando que igual el stock era suficientemente amplio, o bien proteger, que es una medida, digamos, en favor del punto de vista, digamos, de las ballenas y de los ecologistas, y que nosotros creemos que es lo más oportuno en la medida en que no hay un conocimiento exacto. Evidentemente hay datos de que el stock no está en muy buenas condiciones, pero tampoco se podría afirmar rotundamente que está en muy malas condiciones. Lo que sí es bastante útil es, ante la duda, proteger, puesto que esto me parece que es la administración más racional de recursos que se puede hacer. Sí, quizás puntualizar la postura de la Administración en estos momentos. Brevemente, por favor. Sí, sobre cuál fue la causa por la que la Administración ha votado en estos momentos que se parece que quiere ganar el punto de conservacionista, dado desde que en 1979 ha estado vetando proposiciones en la Comisión Ballenera Internacional, ha ido siempre a remo de los intereses japoneses, porque el Japón es, por decir así, la guiadora de esta industria ballenera en Galicia. Ya lo decía Industrias Pesqueras, que dirige Paz Andrade en Galicia, que decía que la industria ballenera no tiene intereses económicos ni para Galicia ni para España, que está sometida absolutamente a los intereses japoneses, ¿no? Y estos intereses japoneses fueron los que estuvo defendiendo la Administración española hasta el día 22 de este mes pasado. Pero ¿por qué la Administración española se emperró, por decirlo de palabras vulgares, en mantener esta política anticonservacionista? Simplemente porque había una junta de accionistas en IPSA, con gente muy influyente, que estuvo tocando los hilos del poder en la Administración española y se le estuvo concediendo 20 millones de pesetas este año, en concreto para investigación, a una industria que tiene 166 puestos de trabajo. Yo le pregunto al señor Prat, ¿no?, si se hace lo mismo con el sector mejillonero en Galicia, si se hace lo mismo con el sector pesquero, que emplea a varios miles de personas más, ¿no?, y están en grave crisis ahora en estos momentos y a punto de perder sus puestos de trabajo. El problema de la merluza, el problema del mejillón, que perdió España muchos millones de pesetas y que tiene en estos momentos un alto relevancia, y no invertir 20 millones de pesetas. Demasiadas preguntas para responderlas todas en un minuto, señor Prat, pero tiene usted un minuto. No, sobre todo que creo que ya ha hecho una exposición tan exhaustiva de todos los temas que traía mi compañero de mesa, que es muy difícil poder entrar aquí si no hacemos un programa nuevo en unas respuestas también exhaustivas de todos los puntos que ha tocado. Yo creo que la industria ballenera es una parte, es un subsector de la industria pesquera. Nosotros hemos tratado a la industria ballenera como tratamos a todo el resto del sector pesquero. Yo creo que en lo del mejillón se ha hecho muchísimo, hasta el punto que cuando tuvimos la grave crisis de confianza en el mejillón, se hicieron unas campañas que hicieron subir de nuevo la demanda del mejillón hasta límites superiores a los que había habido en el pasado, y por consiguiente fue un éxito total, y todos los mejilloneros gallegos nos lo han agradecido. En temas de la merluza no es el momento tampoco de hablar aquí. Yo solo le diría que la Administración Pesquera ha hecho lo que consideraba oportuno hacer para la mejor defensa de los intereses españoles. Y el último minuto sí que lo tiene usted, señor Masó, y aquí no hay más que hablar. Bueno, es un problema. Pero si tienen más que hablar, yo les invito a que vengan, vengan, digamos que a principios de septiembre, y esta vuelve a ser su casa, si entonces quieren. Pero su minuto se lo dejo. Es un problema político, no es ecologista. La prueba es que los ecologistas están manejando, en los últimos años han manejado del orden de los 10.000 millones de pesetas, y la ballena más en peligro de extinción en este momento y desde hace muchos años es la bowhead de Alaska, y precisamente con esa ballena es la que no son capaces de meterse, porque pertenece a un país que es el que lo está patrocinando y del cual se ha partido en el mundo. Muchas gracias, por tanto, señores. que me expliquen a mí. Muchas gracias.